Amable teleaudiencia de Cablecentro Canal 3, tengan ustedes una muy buena noche. Bienvenidos al programa Perspectiva 21, programa de exaltación y rescate de valores humanos producido por Dusan Televisión, que se emite todos los jueves 8:30 de la noche. Hoy nos hemos desplazado hasta uno de los sectores más antiguos de la capital norte santandereana, el sector del barrio La Cabrera. Aquí nos hemos encontrado con un hombre que trabaja desde hace muchos años en la fotografía. Pero óigase bien, en la fotografía ya en lo que es la cámara fotográfica como tal. Meterse en el mundo de las cámaras, que es algo bastante difícil, y sobre todo con esa tecnología que el flash incorporado, bueno, un poco de cosas ahí que más adelante estaremos hablando. Les hablo de Ramón Gómez. Él es oriundo de la capital de la República y desde hace algunos años vive en la ciudad de Cúcuta. A don Ramón le hemos visitado para saber qué se siente trabajar en este mundo de cámaras y demás. Ustedes en el transcurso del programa van a verlo trabajando, lleno de tornillos, de tuerquitas y cositas así, y de integrados que hacen parte del mundo de la cámara. Don Ramón, buenas noches, bienvenido a mi programa. ¿Cómo me leo? Un placer saludarlo y tenerlo aquí en mi taller, en la casa. En su casa, taller. Don Ramón, ¿qué significa para usted una cámara fotográfica? Bueno, una cámara fotográfica, desde todo punto de vista, es el ojo humano. La cámara capta lo que uno ve en el cerebro. La cámara en sí es el ojo y la película es el cerebro donde queda estampada la imagen. La fotografía en sí, pues para cualquiera es una cosa que podrían decir casi rudimentaria, pero nadie se preocupa por hacer la fotografía técnica. Hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer las luces, el tiempo, el clima, los tipos de cámaras, los tipos de películas que se deben utilizar. Entonces, cualquiera toma una cámara, le pone un rollo y se volvió fotógrafo. Y en sí, realmente eso no es lo que es la fotografía. La fotografía hay que estudiarla, así como ha trabajado uno que yo aprendí con unos alemanes en Bogotá, con un señor Bartel, que vino después de la guerra, y ellos pusieron un taller. Entonces yo aprendí con ellos. Y en ese tiempo, pues las camaritas eran de cajón, unos cajoncitos de cartón, ya después los volvieron plásticos, ya después fue aumentando la tecnología, ya empezaron a salir cámaras ya metálicas, más sofisticadas, y hoy en día tenemos las famosas cámaras electrónicas, que lo que falta es que las fotografías salgan hablando, ¿sí? Porque hoy en día no es sino apretar el botón y la cámara hace todo, enfoca, gradúa las luces, los diafragmas, las velocidades y se toman las fotografías perfectas. Pero para eso hay que hacer una inversión grandecita, son camaritas que valen ya el millón y medio, 2 millones de pesos. Anteriormente se compraba una cámara en 2 pesos y le dan a uno un rollo de encima. Hoy no, hoy hay que gastarle platica, y así como se le gasta hay que estudiarla. Pero no volverse un fotógrafo de la noche a la mañana, porque esa no es ninguna ciencia. La ciencia es saber la fotografía, conocer las luces de rebote, las luces de estrobo, todo lo que es concerniente a las iluminaciones, y saber utilizar las velocidades y los diafragmas. Don Ramón, ya nos ha explicado usted someramente qué es eso de la fotografía. Para usted, ya a término personal, defínanos qué significa una cámara. Nos imaginamos aquí a la distancia que significa parte de su vida. Pues en realidad sí, porque hace 38, 39 años que aprendí el arte. Eso no lo enseñan las universidades, ni hay ni colegios especiales, sino encontrar el cliente preciso. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, el señor Bartel era ingeniero diseñador de las cámaras de la Zeiss-Ikon. Entonces ahí aprendí yo cómo era una cámara, qué tenía las cámaras. Pero anteriormente era una letilla con un resorte y una palanquita. Al espichar la palanca hacía abrir el obturador y el resorte lo volvía a cerrar inmediatamente, entonces para captar la imagen. Hoy en día ya las cámaras después vinieron ya con más sofisticadas, ya con exposímetros incorporados, con velocidades más altas, desde voluntad, que es el tiempo que uno quiere, a voluntad de mantener la cámara abierta como para tomar fotografías de noche,
o tomar fotografías, por ejemplo, de la trayectoria de una bala, con un 2000 o 3000 de velocidad. Entonces eso se usa mucho en la balística, que eso también es cuestión de ya que lo estudian los científicos allá para determinar las trayectorias de las balas con velocidades supremamente altas, a 2000, que es unas 2000 milésimas de segundo que permanece abierta el obturador. Entonces eso es una velocidad tremenda, entonces capta la trayectoria de las balas. Pues eso lo ven los señores del DAS en las cuestiones de investigaciones penales y de asesinatos, las trayectorias de las balas, desde qué ángulo se disparó el revólver. Eso se sincroniza la cámara con el revólver y se hacen esos estudios. Pero hoy en día ya todo es a base de circuitos integrados, son cámaras completamente electrónicas, que ya uno realmente no necesita hacer nada, porque los sistemas electrónicos, y por intermedio del lente, miden la luz. Entonces la cámara trabaja el obturador y la velocidad de acuerdo a la luz que hay. Si en el momento en que la cámara está trabajando se va a tomar la fotografía, hay, digamos, un aumento de luz, un relámpago. Esa iluminación la corrige en una 10 milésima de segundo, la corrige la cámara. Entonces las fotos son perfectas, no hay una foto más clara o una más oscura. Anteriormente pues fallaba mucho en eso porque la velocidad era una sola. Hoy en día ya las velocidades son sofisticadísimas, las cámaras traen sus motores, traen los lentes de foco automático, entonces uno no necesita ponerse a mover manualmente el lente, sino ya es picha el botón y la cámara hace entrar y salir el lente, gradúa la velocidad y ya se toman fotografías perfectas. Don Ramón, ¿usted soñó alguna vez de niño trabajar con cámaras? ¿Era afiebrado a esto de la fotografía en sus tiempos de infancia? ¿Por qué no hablamos también un poquito de su familia, de su entorno? Porque uno tiene que investigar de dónde viene, digamos entre comillas, la fiebre por la fotografía, o en este caso específico, en arreglar o reparar cámaras. Bueno, esas son circunstancias de familia. Pues en ese tiempo en que yo nací, pues le decían a uno, usted puede ser presidente de la República con solo saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces yo trabajé en muchas cosas, por ejemplo, fui electricista, trabajé en sastrería, carpintería, me gustaba la herrería, darle mazo al hierro para moldearlo, para forjarlo. En fin, he tenido muchos, pero se presentó el momento en que mi hermano mayor, Daniel, ingresó a trabajar con los alemanes. A él sí le gustaba mucho la fotografía. A mí la fotografía en sí me gusta muchísimo, pero lo que no me gusta es rogarle al cliente, cómpreme esta foto, que venga mañana, que venga pasado mañana, entonces eso sí no me gusta. Yo aquí hay fotógrafos que vienen y me consultan, ¿por qué me salió esta foto así? ¿Qué debo hacer? Yo les enseño fotografía, yo les enseño a manejar las cámaras para que tomen fotografías ideales, muy buenas. Pero hay algunos que no se preocupan. Ellos dicen, hay que hacer los monos para vender y se venden los monos, como sea. Pero realmente esos monos, si se trabajan bien trabajados, es una fotografía que nadie le va a decir, hombre, no se la compro porque está fea. Al contrario, qué belleza de fotografía, quedó perfecta, hágame tantas, ¿no? Ese es el problema. Entonces mi hermano empezó a trabajar en Bogotá y había una vacante, porque necesitaban gente ya que les trabajara. Entonces nosotros éramos amigos de un fotógrafo, Wolf, que fue fotógrafo del tiempo, mucho tiempo, también un alemán, que vino y él con una camarita de cajón trabajaba para el tiempo. En ese tiempo fue de los mejores fotógrafos fue el señor Wolf. Entonces él nos recomendó, porque él vivía cerca de la casa que nosotros vivíamos en Chía. Entonces nos recomendó con los Barter y dijo, hombre, pues van de los muchachos. Entonces nos fuimos a trabajar con los Barter, yo trabajé 7 años con ellos y aprendí el arte. Pero en sí, por las manos mías han pasado muchos trabajos. Entonces me gustó mucho la mecánica, es una mecánica, una cosa pequeñita, chiquitica, que le dicen la micromecánica, pero realmente no es micro, porque la micro sería microscópica. Entonces sería la macrofotografía. Don Ramón, sus hermanos, nos decía de Daniel, su hermano mayor, trabajó también en este
en este tejemaneje. ¿Qué otros hermanos podemos contar también de los Gómez? Su papá, su mamá, ¿a qué se dedicaban? Porque de tal palo tal astilla dicen, no sé si usted sea la excepción. Bueno, mi mamá murió de un derrame cerebral cuando yo tenía escasamente 2 años. Entonces mi papá, en ese tiempo era el administrador del hipódromo de la 53, donde está hoy el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y realmente él fue quien nos crió. Fue padre y madre. Padre y madre. Entonces nosotros fuimos 3 hermanos y tengo otro hermano que él es modisto. Él aprendió muy bien la sastrería cuando trabajaba conmigo. Y ya por último entonces él se fue a vivir al Chicó, por ahí cerca al Chicó, y tiene toda esa clientela de esas viejas millonarias, ricas allá, entonces se volvió modisto y él les hace las confecciones, ¿sí? Y inclusive por allá una ocasión lo contrataron con unos vestidos especiales para, pues, con motivos indígenas, unas especies de batas para una presentación en Italia. Y contrataron a una señora y se dañó las telas porque los tapapiés que llaman los hizo al revés. Entonces una señora dijo, hombre, no, pues yo tengo el modisto, Alfonso Gómez. Y él, pues, él es ni corto ni perezoso, le hizo los 40 vestidos que necesitaban y que esa gente quedó feliz con y les fue muy bien con la presentación. Entonces realmente, pues, él es modisto. Del segundo matrimonio de mi papá, hay 2... Él no se quedó viudito. No se quedó viudito. Se casó nuevamente y hay 2 hermanos, Jaime y Roberto. Jaime es administrador no, él es economista. Y el otro sí se dedica mucho a la radio. Él trabaja con esa cuestión de los horóscopos y esas cosas. Vaticina la suerte. Esos programas... Pero no es brujo. No es brujo. Al estilo de Mercado. Ajá, de Walter Mercado. Eso es de un señor, no recuerdo el nombre, y él trabaja en eso. Ellos trabajan. Bueno, son 2 hermanos por ese lado, más el mayor, que es modisto. Y el modisto, sastre. Y yo. 5. Somos 5. Ninguna mujer. No, pobrecita si hubiera nacido con esa clase de hermanos. Don Ramón, ¿cuándo se da usted cuenta, después de ese tocar de estos alemanes, que usted sirve para esto? ¿Por qué no se dedicó definitivamente a darle martillo al hierro, como dijo hace un instante, y dijo, no, esto como que definitivamente es lo mío y con lo que me quedo? Porque me di cuenta que es una mecánica supremamente fina, en que no se ensucia uno los dedos, no se maltrata, está uno sentadito, está uno desarmando sus cositas, hay que usar la lupa para ver cosas diminutas. Entonces me llamó más la atención eso porque era como más caché, menos matarse uno, menos esfuerzo físico. Entonces, y un poquito productivo, no digamos productivo porque estoy pagando arriendo, no he podido lograr hacer la casita, ni hacer cosas porque esto no es sino para comer. Sobre todo aquí porque aquí las cámaras realmente son de muy bajo precio, traen mucha cámara de contrabando robadas de Venezuela y entonces aquí son baratas. Una reparación que hace uno aquí de 20.000 pesos, en Bogotá vale 60, 70.000 pesos. Entonces esa gente sí hace plata, pero aquí desafortunadamente no se puede por eso, ¿no? Las cámaras en realidad son muy baratas. Usted compra una cámara, por ejemplo una Minolta SRT 101, que es una cámara supremamente buena, mecánica, no tiene nada electrónico, y se compra en 100, 120.000 pesos. Entonces una reparación no puede valer 50. El cliente dice, no, prefiero botarla y compro otra, ¿no? Entonces realmente por eso es que ha fallado un poco el bolsillo por eso. A ver, don Ramón, trabaja en Bogotá, de repente lo vemos en Cúcuta. ¿Qué lo hace venir a la capital del departamento norte de Santander y hace cuánto tiempo está por acá? Bueno, me vine porque mi hermano mayor, que también trabajó mucho tiempo en la fotografía, él se vino para acá en sus aventuras, también como hombre que les gusta recorrer el mundo. Vino aquí y él montó el taller aquí. Entonces yo en el año 63 vine a visitarlo. Entonces me dijo, hombre, ¿por qué no se viene? Y trabajamos aquí los dos. Pues en el año 64 pues me vine y estoy desde aquí en Cúcuta desde el año 1964.
Casado con cucuteña, casado con bogotana. Cuéntenos también de sus cuitas, porque este programa precisamente se trata de eso, hablar de esa dimensión humana. El hombre se ríe, ¿no? Con cucuteña no, con ocañera. Ah, ya. Y de esa unión pues hay 3 hijos. Gina, que la que sostiene la lámpara, ella, Adriana y Daniel. Adriana está terminando el bachillerato, el otro está haciendo 9º, y la mayor, que es Gina, está estudiando diseño gráfico. ¿Ninguno le entiende a reparar cámaras o eso se lo dejaron única y exclusivamente al papá? No, pues Gina, la mayor, la que estudia diseño gráfico, como ella tiene que ver fotografía y le gusta mucho la reparación de las cámaras, ella me ayuda. Ella a veces por ahí le voy dirigiendo que este tornillo va aquí, que este no es de aquí, que este es de allí, pero bueno, ya más o menos entiende y sabe bastantico. No hay fotógrafo en la ciudad que no conozca de don Ramón Gómez. Ha estado en algunos sectores, como dice él, pagando arriendo, y ahí está, lo recomienda por su calidad de trabajo y demás. Don Ramón, ¿alguna anécdota especial de esos tantos genios de la fotografía que tiene Cúcuta? Bueno, la anécdota que tengo yo, que no es ni muy vieja, es que vino un tipo peruano que reparaba camaritas por ahí, aficionado en el almacén en Bogotá, y alguien, un fotógrafo, lo trajo para hacerme competencia. Entonces, todo el mundo corrió donde el peruano, y yo pues iba pasando las duras y las maduras porque no había trabajo. Pero desafortunadamente el señor no salió muy honrado, y a todo el mundo robó y se fue. Con cámaras y todo. Entonces, pues, ahí quedé yo, que tengo 35 años de estar aquí jalándole al negocio. Y ahí estoy. Don Ramón, en estas tomas que hemos visto en el programa, que estamos apreciando inclusive, veo cámaras y cámaras y cámaras, de toda clase, de todo tipo, de las más baratas, de esas de todo a 1000, hasta cámaras sofisticadas. ¿Por qué tantas cámaras? ¿La gente viene y se las deja y chao? No, lo que pasa es esto, sí, me imagino que debe ser por cuestión de la situación económica. Otros que se olvidan de las cosas y otros que no se preocupan. Hay gente que me dice, mire, necesito esta camarita reparada para mañana, que es que el cumpleaños de la hija mía. Sí, bueno, cómo no, con mucho gusto, para mañana. Y pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año. Por los 2 años, ay, señor, que yo le dije una camarita que a usted... ¿Cuándo la trajo? No, hace 2 años. Ay, mi señora, espérese un momentico, la buscamos entre todas esas cajas que tengo, a ver dónde está. Ajá. Porque no las puedo tener aquí guardaditas. Por ejemplo, usted ve ahí todo ese armatroste que ahí está, hay cámaras, pero no vienen por ellas. El fotógrafo profesional sí se preocupa porque es con lo que vive. Entonces llegan, que mire que no tengo más sino esta camarita que repare, entonces se le repara rápido y vienen por ellas. Pero los aficionados, tengo cámaras aquí de 5, 6, 7 años. Que a veces me toca ya votar porque que no tengo ya dónde echarlas. En el caso hipotético, don Ramón, que haya alguien ahí que tenga una cámara por reparar, o en el caso extremo, que necesite cámaras reparadas de segunda, ¿usted las vende? Pues no, porque mire, la ley da, la gente dice 90 días y después de 90 días no se responde por los artículos, ¿no? Según la ley, creo que tengo entendido que da es 3 años. Después de los 3 años, hay que hacer un acta de la cantidad de cámaras que hay, ir a un juzgado y hacer un remate. Pero un juzgado, ¿quién va a rematar 20 o 30 cámaras de aficionado? Eso se pierde. Si en el juzgado no se pierden las cámaras, allá se pudre. Entonces, pues uno las utiliza para repuestos. Siempre se utilizan mucho los tornillitos, resortes, palanquitas, se usa mucho. Entonces uno acude a una cámara que tiene 7 años de estar aquí, la desarma y saca repuestos. Siempre se dedicó a esto, nunca tuvo un empleo del cual diga usted, tengo la pensión aquí fija, que me llega puntualita los primeros 5 días, los últimos días de cada mes, o es única y exclusivamente dedicado a lo que mi Dios le alcance a dar en esto de la fotografía. Exactamente, usted lo ha dicho, tengo 35 años de estar dándole a las cámaras y eso no lo pensiona a uno nadie. No me pensiona ni el seguro social porque ya por la edad no me reciben pensión, entonces lo único que tengo es derecho a servicio médico. Entonces la pensión tampoco puede uno pensar por esos lados en pensiones.
Si hoy le dijeran a usted, quiere volver, retrocedamos la cinta, a ver, 50 años atrás, y le digan, usted quiere volver a ser técnico en cámaras, ¿lo volvería a hacer o cambiaría o se arrepentiría de esta carrera? No, pues esto es mejor dicho, como le digo yo, es una carrera agradecida, porque si ayer no llegó, hoy llega. Entonces, si ayer no se hizo para comer, hoy sí llega para comer. Entonces llega una camarita de 7.000, de 8.000, de 10.000 pesitos el arreglo. Entonces uno no es un oficio desagradecido y uno tampoco debe ser desagradecido con el oficio. Así volvería nuevamente, a pesar de que cuando yo joven, cuando el doctor Mariano Ospina Pérez ganó las elecciones, en el año 46 no había quien desempeñara los cargos porque acá estos los conservadores habían corrido de los pueblos. Entonces, en esa época me nombraron inspector de higiene. Entonces fui inspector de higiene a los 14 años en el municipio de Chía. Después trabajé en el municipio y me trasladaron ya al tránsito en ese tiempo y fui jefe de placas. Después fui jefe de pases. Y en un pueblito Suezca, cuando ya me retiré de Chía, en un pueblo Suezca montaron una planta eléctrica porque en ese tiempo no había los sistemas que hay hoy, que son las redes interconexión en todo el país, y ya no hay ningún pueblito que no tenga su luz. Entonces había comprado una planta Lister grande, muy buena, y necesitaban quien la operara. Entonces yo había estudiado, entre lo poco había estudiado un poco de una carrera que se llamaba electromecánica por correspondencia, y conocía todas esas plantas y conocía todo el oficio de la corriente eléctrica. Y entonces me fui a trabajar a Suezca. En ese tiempo me ganaba 120 pesos mensuales y duré allá 3 años. Pero lo que me salvaba no era tanto el sueldo, sino que las casas no tenían instalaciones eléctricas, entonces tenía que hacerles yo las instalaciones. Y en eso pues ahí ganaba un alguito. Don Ramón, este programa lo hemos querido realizar precisamente con el ánimo de exaltar ese valor humano de una persona que se ha hecho a pulso en la vida y que sigue trabajando con todo y los años que tiene, con toda y la experiencia que tiene. Yo sí quisiera que los televidentes a lo largo del programa han visto el teléfono, la dirección de don Ramón. Me lo visiten, porque él repara desde esas cámaras de llavero hasta estas cámaras sofisticadas con circuitos y demás. Porque la experiencia, como lo dice él, lo ha hecho durante toda la vida merecedor de cualquier cantidad de reconocimientos por parte del gremio de los fotógrafos. Don Ramón, ¿hizo fotografía alguna vez? Dijo, voy a descansar un poquito la mecánica fotográfica para dedicarme a hacer fotografía, no con el ánimo de vender puerta a puerta, sino artística, profesional, de esa de alta alcurnia. Bueno, pues en sí, la mecánica no la he dejado un solo momento. La fotografía ha sido ocasional. He hecho trabajos para amigos, de hacerles afiches, de hacerles buenas fotografías en blanco y negro, sepiado, pero muy poco. La fotografía me gusta una fotografía bien hecha o no hacerla. Por ejemplo, aquí tengo por ahí un álbum de la fotografía de los 15 años de la hija menor, y todo el mundo se queda asombrado porque no, que hay fondo, no hay sombras en el fondo. Entonces me dice, ¿usted cómo toma esas fotografías? Pues es que conocer la cámara, conocer qué velocidades tiene, qué diafragmas, y el flash para saber qué iluminación da. Entonces se evita uno los fondos negros. Es muy feo que le den una fotografía en que está uno recibiendo el diploma y se ve el profesor y el alumno y el diploma y detrás negro, que no se sabe si era un telón negro que había o qué era. Es la fotografía que no se debe hacer. Entonces hay que saber iluminar y saber manejar la cámara para hacer buenas fotografías. Don Ramón, llegado el caso en que alguien le dijera, ¿usted enseña este arte? ¿Lo haría? Sí, lo haría. Sobre todo, más que todo, no tanto en el sistema de revelado y eso, porque eso ya no existe. Eso ya, solamente el que trabaja en blanco y negro sí debe tener su laboratorio, su ampliadora, sus tanques de revelado. A él sí se le puede enseñar y yo le puedo enseñar muchas cosas sobre la fotografía. Sobre todo la forma de trabajarla, que sean fotografías contrastadas, depende del negativo. Pero ya el color no, el color lo único que hay que saber es conocer la cámara y conocer las velocidades diafragmas
de acuerdo a la luz que hay o la luz que se está utilizando para hacer buenas fotografías. Entonces, podemos decirle a los televidentes que puede abrir usted una escuela y dictar las clases que quiera o contratarlo en algún sector, en algún sitio donde estamos llegando para dictar esas clases que de verdad no cabe ni mal que una persona como usted enseñe este hermoso arte de arreglar cámara fotográfica. Bueno, aquí por lo general yo creo que la gente no necesita hacer escuela. Aquí me llegan con una cámara, señor, mire, hágame un favor, ¿cómo funciona esto? Mire, esto funciona así, 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 asado, hay que usar esta velocidad, hay que usar este diafragma. Entonces la gente anota en una tarjetica lo que yo les enseño y ahí hacen buenas fotografías. Entonces, pues la escuela no, sino que vengan aquí con su cámara y yo les enseño a manejarlas. El saber manejar la cámara es saber hacer la fotografía. Porque si el que sabe manejar una cámara controla las velocidades, los diafragmas de acuerdo a la luz, hace muy buenas fotos. De resto sí son mentiras, de resto son meterse unos goles. Don Ramón, estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerle esta oportunidad que nos ha dejado llegar hasta los hogares de los televidentes de Dusant Televisión, de Perspectiva 21, y augurarle éxitos porque tiene mucho por hacer todavía, enseñarle a las nuevas generaciones de ser tan generoso con la comunidad y sobre todo con el gremio de fotógrafos. Y la verdad felicitarlo porque donde quiera que uno habla con la gente dedicada a la fotografía, son muy buenos los reconocimientos que hacen a don Ramón Gómez. Don Ramón, muchas gracias por habernos atendido. No, señor, ha sido un placer y cualquier cosa que se le ofrezca estamos a su disposición. Don Ramón Gómez, un hombre que ha trabajado la fotografía muy silenciosamente desde hace mucho tiempo en la ciudad de Cúcuta, un hombre de Bogotá, ha sido hoy nuestro invitado en Perspectiva 21, programa de exaltación y rescate de los valores humanos. Amigos televidentes, por su atención muchas gracias y que sigan pasando un resto de noche feliz. Hasta la próxima.